Mi pareja provocó con sus acciones mi reencuentro con un antiguo amor. Nunca pensé que volvería a ver a Sofía de esta forma. Los últimos años habían pasado sin mucho contacto, después de la preparatoria. Claro, algunos mensajes de vez en cuando, pero nada que se acercara a lo que fuimos. La gente cambia, yo lo hice. Pero, aún así, ahí estaba, en la fiesta, y no pude evitar notar cómo todo en la habitación parecía congelarse por un segundo cuando me vio. A pesar de que llevaba meses saliendo con Valentina, todavía sentí esa sensación extraña, casi como si el tiempo no hubiera pasado. Los tres fuimos compañeros de salón durante toda la preparatoria. Sofía y yo fuimos cercanos durante el primer año, ya que ella me daba algunos consejos para conquistar a la chica con la que salía en ese entonces. Aunque nunca llegué a nada con esa chica, fue algo que nos permitió conocernos mucho más. Valentina, por su parte, se juntaba con otro subgrupo distinto al nuestro. Desde siempre, traté de hablar con todos los compañeros del salón, y eso hizo que generara mejor relación con muchos compañeros, pero con el tiempo, Valentina fuera desarrollando sentimientos hacia mí. Años después supe por amigos más cercanos a ella, que duró por lo menos el primer año sintiéndolo y que, aunque esos sentimientos nunca fueron correspondidos, no siempre fui consciente de que ella me veía de una forma diferente. Aunque los tres tuvimos, en mejor o peor forma, relaciones de pareja, no hubo nada de gran relevancia. Fue en el segundo año que las amigas de Sofía y los amigos míos coincidieron en la zona del salón donde se sentaban, lo que hizo que ambos grupos de amigos se llevaran mucho mejor. Eso poco a poco me llevó a desarrollar sentimientos por Sofía. No solo era una atracción física, sino que la conocí mucho más, y esos sentimientos fueron creciendo. Durante casi un año, traté de hacerme de valor para confesárselo, pero nunca lo hice. Lo que sentía por Sofía fue raramente fuerte. No sabía explicarlo muy bien, pero algo en mí me decía que debía estar con ella. A los casi 26 años, ya con un buen empleo y alguna que otra relación fallida, comencé a salir con Valentina. Todo empezó cuando vi una de las historias que subió a Instagram, mostrando cómo había salido a correr o había ido a hacer ejercicio, no lo recuerdo muy bien. Aunque ya sabía que Valentina era una persona muy activa, esa historia me hizo pensar que yo también necesitaba un cambio en mi vida. Decidí escribirle y pedirle algún consejo para empezar a entrenar, sin esperar mucho. Para mi sorpresa, me ofreció poder acompañarme de vez en cuando a entrenar, y así podría enseñarme algunos ejercicios y otras cosas que conocía. Fue entonces cuando comenzamos a pasar más tiempo juntos, y poco a poco nuestra relación fue cambiando. Volviendo a la fiesta, he de decir que no esperaba la reacción de Sofía. Vi cómo su mirada me buscaba al entrar y, sin pensarlo mucho, me acerqué a saludarla. Pero algo en su actitud me desconcertó. No fue el saludo cálido que esperaba, sino todo lo contrario. Fue grosera y cortante, algo que no había experimentado antes con ella. No sabía cómo explicarlo, pero en ese momento, algo en mí hizo que decidiera, sin decir una sola palabra, alejarme. No entendía por qué, pero no me sentía bien en esa situación. Me alejé de Sofía sin decir nada, buscando encontrar salida de eso en algún conocido. Sin embargo, no pasaron muchos segundos cuando me di cuenta de que Valentina me observaba desde lejos. Sus ojos me seguían, y no pude evitar sentirme atrapado en esa mirada. ¿Qué pensaría de mí? Decidí acercarme a ella, pero al llegar, me di cuenta de que Valentina también tenía una actitud algo fría, como si algo la estuviera molestando. No era como ella, no en absoluto. ¿Por qué fuiste a saludarla a ella primero? La pregunta salió casi sin querer, y el tono en el que lo dijo me hizo darme cuenta de que no era solo una curiosidad inocente. Era una especie de reclamo disfrazado. Me quedé un segundo en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No entendía del todo por qué me había preguntado eso, pero algo en su actitud me decía que estaba molesta, quizás simplemente algo la inquietaba. Valentina, ¿no te vi? Fue solo que Sofía fue la primera persona conocida que vi cuando llegué. No quería ser grosero ni nada, solo no te vi, me pareció natural saludarla primero, le expliqué, intentando que mi tono no sonara tan defensivo, aunque me sentía un poco incómodo. Claro, no quería herirla, pero estaba claro que algo había cambiado en la dinámica de la noche. Valentina me miró fijamente, pero en lugar de mostrar comprensión, se cruzó de brazos, y con un tono frío, me dijo:
Lleva tus excusas a otro lado, y con esas palabras, se dio vuelta y me dio la espalda, ignorándome por completo. En ese momento, mi mente comenzó a dar vueltas. Recordé tantas veces en las que había permitido que alguien más arruinara mis días. Pensé en cómo había dejado que las inseguridades de los demás afectaran mi estado de ánimo. Pero algo en mí me dijo que esa noche no iba a ser una de esas veces. No iba a dejar que nada ni nadie me arruinara ese momento. Decidí alejarme de donde estaban ellas. Después de mi intento por distanciarme de la situación con Valentina y Sofía, decidí ir en busca de mis amigos más cercanos para intentar relajarme. Necesitaba algo de compañía para que la noche pudiera continuar sin más tensiones. Pasaron los minutos y comenzamos a disfrutar de la fiesta. Raúl y otro de nuestros amigos decidieron ir a la barra a traer más bebidas para el grupo. En el grupo, comenzamos a notar que Raúl y el otro amigo de nuestro grupo habían tardado más de lo habitual. Fue justo cuando algunos empezaron a comentar que irían a buscarlos cuando, de repente, escuchamos unos gritos provenientes de la barra. Era difícil entender qué estaba pasando, pero se escuchaban voces elevadas intentando calmar a un par de hombres. Nos acercamos rápidamente y, al llegar, no podíamos creer lo que veíamos. Raúl y Juan estaban empujándose, completamente fuera de control. Aunque el caos era evidente, no fue hasta que vi sus rostros que me di cuenta de quiénes eran. Raúl estaba alterado, y Juan parecía estar disfrutando de la situación más de lo normal, probablemente influenciado por el alcohol. En ese momento, intervine en los empujones. Raúl siempre había sido tranquilo, y por lo que podía ver, la situación se había salido de control por una mezcla de alcohol y recuerdos que no se habían sanado. Con cuidado, me acerqué y traté de hablarle en voz baja, calmada. Raúl, al verme, pareció calmarse un poco y, después de unos momentos de tensión, lo logré calmar por completo. Todos se tranquilizaron, y la atmósfera en la barra se relajó. Por un momento, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Valentina, como todos en la fiesta, había notado lo que acababa de pasar. Al verla, inmediatamente comprendí que, al estar yo calmando a Raúl, ella podría pensar que el problema era conmigo. Tiempo después, Valentina se acercó a mí, y su actitud era completamente diferente. Su rostro no mostraba ni una pizca de preocupación, solo desconfianza. Fue entonces cuando me dijo que, al parecer, Juan le había contado algo totalmente diferente a lo que realmente había pasado. Según ella, nos habíamos enfrentado a ellos, y la discusión la habíamos comenzado nosotros. Raúl y Juan, como ya mencioné, tenían una historia complicada desde el último torneo de fútbol de la preparatoria, y por lo que supe después por Sofía, todo comenzó como una simple charla en la barra en la que empezaron a recordar viejos tiempos. Al principio, la charla fue ligera, con todos recordando viejos tiempos, pero poco a poco, la conversación comenzó a tomar un giro inesperado. Fue entonces cuando Juan, ya influenciado por el alcohol, soltó una broma que no cayó nada bien. Con una sonrisa algo burlona, dijo, «Ojalá te hubiera lesionado de verdad, así te habría hecho un favor». Aunque lo dijo en tono de broma, la frase tuvo un impacto inmediato. Juan, al parecer entendió el impacto de sus palabras, y siguió en tono burlón. Raúl no podía ignorar lo que Juan había dicho, y aunque intentaron continuar la conversación, la tensión era evidente. Raúl se hizo de valor y respondió, «Increíble que ni así pudieron dejar de ser unos inútiles perdedores». De inmediato Juan empujó a Raúl y ahí fue cuando se hicieron los gritos y nosotros nos dimos cuenta de lo que pasaba. Ahora bien, Juan es pareja de una de las mejores amigas de Valentina y supongo que para no quedar mal con ellas decidió mentir. Valentina con voz fría, me dijo que no quería que me acercara más a ella, que no podía confiar en lo que estaba ocurriendo. Su actitud cerrada me sorprendió aún más cuando, sin darme oportunidad de explicar nada, empezó a alejarse. Desesperado por aclarar las cosas, la seguí unos pasos y le dije, cansado de todo, no sé cómo pasó todo esto, pero no tengo nada que ver. Solo traté de calmar a Raúl, nada más. Ella ni siquiera volteó a mirarme, sin detenerse, me contestó con un simple «déjame en paz». Me quedé ahí, sin palabras, mientras ella se alejaba, dejándome solo con una sensación de frustración. A pesar de lo ocurrido con Valentina, decidí no dejar que arruinara el resto de la noche. Me convencí de que no valía la pena seguirle dando vueltas, así que me enfoqué en mis amigos y en disfrutar lo que quedaba de la fiesta.
Reímos, bebimos y hablamos de tonterías como si todo estuviera en orden. Poco a poco, la fiesta comenzó a apagarse. La música seguía sonando, pero la energía del lugar ya no era la misma. Fue entonces cuando decidimos que era hora de irnos. Mientras nos dirigíamos a la salida, uno de mis amigos, quien había tomado más de la cuenta, nos avisó que necesitaba ir al baño antes de irnos. Decidimos esperarlo afuera del lugar, pero al notar que se tambaleaba un poco, preferí acompañarlo para asegurarme de que no tuviera problemas. Él me pidió que le sostuviera su cerveza mientras entraba, y sin darle muchas vueltas, la tomé y me apoyé contra la pared, esperando. Justo en ese momento, Juan salió del baño. Al verme ahí, su expresión cambió de inmediato. Ya no estaba bajo los efectos del alcohol como antes, y parecía más consciente de lo que había pasado. No dudó en acercarse y, con una mirada desafiante, me dijo en voz baja: «Vaya, parece que mi versión de los hechos convenció a más de uno, ¿no?». Sentí un nudo en el estómago, pero mantuve la calma. No tenía sentido seguir con esto. Solté una leve risa por la nariz y respondí: «Interesante manera de contarlo». Juan entrecerró los ojos, esperando que reaccionara de otra manera. No lo hizo solo, sus amigos lo esperaban afuera del baño y al ver que no le respondí como esperaba, decidieron intervenir. Uno de ellos se acercó y, con una sonrisa burlona, dijo: «¿Y tú qué? ¿Vienes a armar otro show?». Mi amigo salió del baño en ese momento, y viendo la escena, se apresuró a ponerse a mi lado. «¿Todo bien aquí?», preguntó con el ceño fruncido. Yo negué con la cabeza, queriendo dejar el tema ahí. Pero antes de que pudiera irme, sentí un empujón en la espalda que me hizo perder el equilibrio. Caí al suelo con fuerza, y en el impacto, la botella de vidrio se rompió contra el piso. Por un momento, no sentí nada. Solo el sonido del vidrio al romperse y el murmullo de los pocos que vieron lo que pasó. Juan y sus amigos no dijeron nada, simplemente se dieron la vuelta y se fueron. Fue cuando intenté levantarme que lo noté, mi mano ardía. Miré hacia abajo y vi un líquido rojo escurriendo entre mis dedos. Me quedé sentado en el suelo, observando los cortes que, por suerte, no tenían ningún fragmento de vidrio incrustado. Alguien me pasó un trapo y lo envolví sobre las heridas, presionando con fuerza para detener el sangrado. Mi amigo me ayudó a levantarme mientras el resto de nuestro grupo llegaba, preguntando qué había pasado. Mi grupo de amigos se acercó rápidamente después de que Sofía, quien al parecer había visto todo, les avisara. La preocupación se notaba en sus rostros mientras me miraban, preguntando qué había pasado. No tenía muchas ganas de hablar, así que solo dije que no era nada grave y que pronto me iría a casa. Pasados unos minutos, como era de esperarse, Valentina también apareció. Su expresión lo decía todo: preocupación, culpa, algo que en otro momento habría intentado descifrar. Pero en ese instante, solo me provocó más enojo. Después de todo, no había querido escucharme antes, y ahora estaba aquí, preguntando si estaba bien. Antes de que pudiera decir algo más, la aparté con suavidad y le dije en voz baja, pero firme: «Gracias, pero ahora soy yo quien ya no quiere hablar contigo». No esperé su reacción. No quería verla. Sus amigas, que no tardaron en aparecer, la tomaron del brazo y la alejaron de mí. Sofía no dudó en acercarse de nuevo, esta vez con un nuevo trapo para cubrir la herida. «Déjame ver», dijo, y aunque negué con la cabeza, ignoró mi negativa y tomó mi mano con cuidado. Sentí una ligera punzada cuando retiró el trapo anterior. «Aunque ya no está sangrando, vas a necesitar sutura», comentó con seguridad. «La herida es más grande de lo que parece. Deberías ir a un centro de salud». Bufé, cansado de la situación. No tenía ganas de ir a ningún lado. «No es para tanto», respondí, pero ella me lanzó una mirada de desaprobación. Duraron algunos minutos tratando de convencerme, pero yo me mantenía firme en mi decisión de no ir. Sofía, que ya no se había separado de mí, dijo: «Si no vas, al menos deja que lo haga yo», propuso sin titubear. «Podemos ir a mi veterinaria. Tengo lo necesario para suturarte ahí». Por un instante, dudé. En cualquier otro momento habría rechazado la idea sin pensarlo, pero con todo lo que acababa de pasar, me sentía agotado. Había algo en la forma en que lo dijo, en su seguridad, que me hizo aceptar sin demasiada resistencia. Asentí con la cabeza, sin estar del todo seguro de por qué lo hacía.
Tal vez era un simple presentimiento. Tal vez solo quería salir de ahí cuanto antes. El auto de Sofía tenía un olor sutil a lavanda, pero incluso con la fragancia agradable, el ambiente dentro se sentía pesado. Miré por la ventana, intentando distraerme, cuando de repente, el recuerdo de nuestro primer encuentro golpeó mi mente con fuerza. Me removí en el asiento y solté un suspiro antes de hablar. Creo que mejor olvídalo. No hace falta que me lleves, puedo ir a otro lado. Sofía, sin apartar la vista del camino, respondió con decisión. No seas dramático, Nicolás. No nos va a tomar mucho tiempo. Su tono firme me dejó claro que no aceptaría un no por respuesta. Decidí no insistir, aunque la incomodidad solo parecía aumentar con cada kilómetro recorrido. Luego de unos minutos en ese silencio incómodo, ella lo rompió. No creí que volveríamos a hablar, mucho menos así. Su comentario me hizo apretar la mandíbula. Sabía a dónde quería llegar, y lo último que necesitaba era revivir ese episodio. ¿A qué viene esto?, respondí con evidente molestia. Solo digo que, quizás las cosas no fueron como debieron ser entre nosotros. Solté una risa seca y ladeé la cabeza. Hoy ya me han culpado suficiente por cosas que no hice. No voy a seguir pensando en esto. Ella guardó silencio el resto del camino, y yo también. Cuando llegamos, Sofía apagó el auto y giró hacia mí antes de bajar. «Espera». No respondí, pero tampoco intenté salir. «Sé que te debo una disculpa», dijo con firmeza. Me dejé llevar por lo que alguien más dijo en su momento y no supe cómo arreglarlo después. No supe qué responder. Algo dentro de mí se rompió en ese instante. Lo último que esperaba era una disculpa, y mucho menos una que sonara tan genuina. Miré sus ojos. Por un segundo, sentí que eran los mismos de siempre. La misma honestidad con la que me hablaba hace años, la misma con la que alguna vez confié. Asentí con la cabeza antes de hablar, tratando de que mi tono no sonara demasiado frío. No te preocupes, Sofía. Yo sé cómo eres. Ya sabes que no me tan es fácil guardar rencor, y menos conmigo. Miré al frente y dejé que la sensación de alivio se fuera disipando lentamente. Además, ya suficientes haces por mí, trayéndome hasta aquí y curando la herida. Sofía sonrió, y por un segundo, sus ojos brillaron de una manera peculiar, como si hubiera encontrado algo en sus recuerdos que solo ella entendía. Bajamos del auto y entramos al consultorio de la veterinaria. Mientras me acomodaba en la camilla, sentí la presión de lo que había pasado, de todo lo no dicho, y las palabras de Sofía seguían rondando mi mente. Mientras comenzaba a suturarme la herida, no pude evitar preguntarle, aún con la mente algo turbia, ¿qué fue lo que te dijeron? ¿Quién fue el que te contó todo esto? Sofía, al principio, parecía reacia a responder. Su mirada se desvió y no me miró directamente. Pero después de unos segundos, suspiró y comenzó a hablar con cautela. Antes de la fiesta, me estuve mensajeando con Valentina para saber si iría y vernos ahí. Me quedé quieto. No podía creer que Valentina estuviera involucrada en todo esto. ¿Y qué te dijo?, pregunté, intentando que mi voz no sonara tan cargada de confusión. Me dijo que sí, que iba a ir, pero que estaría contigo. Sofía vaciló por un momento, como si las palabras le costaran. Luego me dijo que tal vez tú no querías ir para evitar encontrarte conmigo. ¿Qué más? Ella suspiró de nuevo, con un tono más bajo, continuó. Me confesó que, cuando se reencontraron tú le confesaste que sentías algo más por mí hace años. Que no pudiste decírmelo, y que después de eso, sentías resentimiento hacia mí. Seguí observando la pared, sin reaccionar de inmediato. Después de todo lo que había pasado esa noche, ya no quería seguir cargando con más peso del necesario. Respiré hondo y respondí con tranquilidad. No esperaba que Valentina traicionara así mi confianza. Sofía asintió levemente, sin mostrarse sorprendida. Parecía haber imaginado que mi reacción sería esa. Pero, por otro lado, continué, sin perder la calma. Me alegra haberme quitado de encima ese peso de jamás habértelo confesado. Mientras decía eso, sentí un leve nudo en la garganta. Por un instante, algo en mi interior pareció despertar, como si aquellas palabras hubieran traído consigo un eco de sentimientos que creía enterrados. Me encogí ligeramente,
casi de manera inconsciente. Justo en ese momento, Sofía terminó de suturar y aprovechó para girarse y tomar algo para vendarme la mano. Sin embargo, alcancé a notar una ligera sonrisa que intentó ocultar, lo que me hizo pensar que, tal vez, podía haber algo ahí. Terminó de vendar la herida y seguimos hablando mientras guardaba el material que había usado. La conversación giró hacia la fiesta y ahí fue cuando me enteré de lo que realmente pasó entre Raúl y Juan. Yo, a su vez, le conté todo lo que había sucedido con Valentina. Sin embargo, conforme hablaba, noté que Sofía se notaba incómoda cada vez que la mencionaba. Al terminar, me acerqué a ella y, con un tono más relajado, le dije, dejemos eso atrás por esta noche. Después de eso, salimos de la veterinaria y me llevó de regreso a mi casa. El camino fue más tranquilo, sin la tensión que hubo al inicio. Aunque aún tenía muchas cosas en la cabeza, por primera vez en toda la noche sentí que el peso sobre mis hombros era un poco más ligero. Cuando estacionó frente a mi casa, solté un suspiro y giré un poco la cabeza hacia ella. Quería agradecerle por todo lo que había hecho, pero antes de que pudiera decir una palabra, nuestras miradas se encontraron. En ese instante, sentí que el aire se volvía más denso y que el cansancio de la noche se disipaba por completo. No sé si fue la calidez de su expresión o el hecho de que, después de todo, seguía reconociendo en ella a la misma Sofía de siempre. Lo único que supe con certeza fue que, sin pensarlo demasiado, me incliné un poco hacia adelante, y ella hizo lo mismo y sí, nos besamos. El beso fue lento, pero a la vez cargado de una intensidad que no esperaba. Como si, de alguna forma, lo hubiera estado esperando desde hace años sin darme cuenta. No sentí dudas ni titubeos, solo una paz abrumadora, como si por fin algo encajara en su lugar. Al separarnos, exhalé con suavidad y, antes de poder detenerme, solté con sinceridad, sigo sintiendo algo por ti, me gustas, Sofía. Sofía parpadeó un par de veces, sorprendida al principio, pero después una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Tú también me gustas mucho, Nicolás. Me pasé una mano por la nuca, aún procesando lo que acababa de pasar, pero sin querer ignorarlo. Si tú me lo permites, quiero que sigamos viéndonos y ver a dónde nos lleva esto. Ella no respondió de inmediato, pero su expresión lo dijo todo. No era necesario ponerle nombre aún, pero lo que había pasado entre nosotros en esa noche dejaba claro que algo había cambiado. Cuando bajé del auto y ella se despidió con una última sonrisa antes de arrancar, volví a pensar en todo lo ocurrido. Si bien en un principio había querido creer que Valentina no actuó con malas intenciones, lo que le dijo a Sofía rompió completamente mi confianza en ella. Hasta aquí queda esta historia. Les agradecería mucho que se suscribieran, dejaran su like y un comentario sobre su opinión de esta historia, bueno o malo, todo será bien recibido. Gracias por ver. Nos vemos en la siguiente historia.